Y cuando hablamos de números, hablamos entonces de medidas. ¿Qué medidas sí pueden salir? Y en ese contexto, Podemos está llevando, por cierto, hoy al Congreso una moción. Van a discutir, en principio votar una moción contra la guerra y contra el rearme. ¿De qué va esta moción? ¿Qué incluye? Estoy en conexión ya con Yone Belarra, secretaria general de Podemos y diputada de la Formación Morada. Yone Belarra, buenos días, muchas gracias por estar con nosotras. Muy buenos días, ¿cómo estás, Laura? Me parece interesante lo de la moción porque, claro, estamos de pronto hablando mucho de las guerras, los focos de la guerra, si queremos, que hay en diferentes lugares. Pedro Sánchez hacía este anuncio, Podemos lleva una moción. ¿Qué es lo que incluye esta moción? ¿Cuál es el objetivo de la moción? Y sobre todo, ¿se prevé que pueda salir adelante? Sí, bueno, el objetivo de esta moción es que el no a la guerra, ¿no? Eso que el presidente ha declarado de manera tan elocuente, se convierta en realidad en nuestro país, porque es incompatible decir no a la guerra y después decir sí al rearme, que es lo que lleva haciendo este gobierno desde hace 2 años y medio, en los que ha duplicado el gasto militar, dinero que tendría que ir destinado a nuestros hospitales, a nuestras escuelas, al permiso remunerado de 8 semanas, y que en vez de a eso pues se está gastando en armas y tanques por orden de Donald Trump y de la OTAN, que es quien nos ha exigido que subamos el gasto militar hasta el 2% del PIB. En segundo lugar, esta moción dice una cosa muy evidente, y es que hay que romper todas las relaciones con los genocidas. A mí me parece que es muy incongruente por parte de Sánchez decir que la Unión Europea tiene que romper su acuerdo de asociación con Israel y que al mismo tiempo él no rompa relaciones con los genocidas, porque en este momento todos los contratos de compra de armas que supuestamente se iban a suspender con el embargo siguen intactos en la plataforma de contratación. Continúan adelante contratos y se permite a empresas como Airbus saltarse el embargo de armas para seguir comprando material militar a Israel, y todas esas relaciones diplomáticas, científicas, universitarias que tenemos con los genocidas en nuestro país siguen intactas. Se está permitiendo que empresas como Carrefour, que alimentan el genocidio y que alimentan al Estado terrorista de Israel, sigan operando en nuestro país con total impunidad. Yo creo que es muy incongruente pedirle a otros que hagan cuando tú no haces lo que sí podrías hacer. Y luego yo creo que el punto fuerte, ¿no? El plato fuerte de esta moción es el referéndum sobre la permanencia en la OTAN. En este momento, aproximadamente el 80% de la ciudadanía española, Laura, no ha votado nuestra pertenencia a esta organización criminal que se vende como defensiva, pero que todos sabemos que es una organización para la guerra, es una organización para sembrar de guerras el mundo y para consolidar la potencia económica estadounidense a través de medios militares. Esto se ve muy claro cuando han intentado llevar la OTAN hasta el patio trasero de Rusia, cuando vemos las agresiones, las intervenciones militares ilegales en Irán, en Venezuela, las amenazas a Cuba. Es evidente que Estados Unidos está en guerra con el mundo y con todo aquel que no le rinda pleitesía, e incluso ataca a sus propios aliados, lo cual ya es huir un paso más de lo que habían hecho hasta el momento. Yo creo que la gente tiene derecho a decidir. Este fin de semana, como seguramente visteis, el señor Sánchez se dio un baño de masas en esa internacional, no sé cómo llamarla, socialdemócrata, socioliberal, y en realidad creo que si el título de tu conferencia es defender la democracia, la mejor manera de defender la democracia es aplicando la democracia, que le den la palabra a la gente y que la gente pueda decidir si realmente tenemos o no si vamos a pertenecer a esta organización criminal que es la OTAN, o si por el contrario queremos renunciar a la guerra como política nacional, que es algo que ya pasó en nuestro país durante la Segunda República, en el que precisamente la Constitución de la Segunda República declaraba que España renunciaba a la guerra como instrumento de política nacional. Haciendo un poco de abogada del diablo, es verdad que, por ejemplo, el referéndum para la salida de la OTAN es algo de lo que hemos hablado en el tablero en múltiples ocasiones y que la verdad creo que es de justicia y de lógica democrática que se vote, más allá de si vote sí o no, que se vote, por lo menos. Claro, ¿cuál es el tema con esto? La moción que plantea Podemos, esta moción contra la guerra, contra el rearme, tendría que pasar por esa aritmética parlamentaria. Hay una mayoría de investidura que no es una mayoría, podríamos decir, pacifista, a la vista de los hechos, a la luz de los hechos, de las otras votaciones e incluso ni siquiera de izquierdas. ¿Con quién se puede tejer alianzas o a quién podría llamar Podemos precisamente para que apoye y se siente interpelado por esta moción con sus puntos, incluido el referéndum para salir de la OTAN?
Bueno, yo creo que hay distintos partidos hoy en el Congreso de los Diputados que apoyarán esta moción. Como siempre, la clave es si acumulamos la fuerza suficiente para arrastrar al Partido Socialista a posiciones que no tenía de antemano. Quiero recordar que el señor Sánchez empezó esta legislatura haciendo gala de la guerra, de nuestra participación en la guerra de Ucrania, que se olvida, pero que seguimos participando y alimentando la escalada bélica y esa guerra en Ucrania. Después, recuerdo como anécdota, ¿no?, que la última vez que estuve en Moncloa, precisamente yo llevaba una camiseta de No a la Guerra, porque querían seguir aumentando los fondos que destinamos a Ucrania, y nosotras hemos dicho muy claro que no hay que seguir alimentando esa escalada militar. Y en ese momento y durante todo este tiempo ellos han apostado por la guerra, por el rearme, por la escalada militar, y sin embargo ahora, de manera, en mi opinión, un poco oportunista, sacan la bandera del no a la guerra, pero sin ninguna acción concreta detrás. Bueno, pues yo creo que eso es lo que hay que hacer, seguir apretando, seguir mostrando las contradicciones del discurso del PSOE con sus hechos, y que poco a poco vayamos moviendo las posiciones generales hacia donde nosotras pensamos que tienen que estar. Hoy seguramente el referéndum sobre la OTAN no es una posición mayoritaria, tampoco lo era el no a la guerra hace un año. Hoy todo el mundo levanta esa bandera, incluido el propio presidente Sánchez. Yo espero que dentro de unos meses, dentro de unos años, estemos viendo que ese referéndum es una realidad. Una última en esta línea, porque justo lo acabas de enunciar un poco, entonces me permite esta pregunta, que es, ¿Pedro Sánchez se ha movido? Porque es verdad que el no a la guerra no lo enunciaban antes, ahora sí. El fin del acuerdo comercial de la Unión Europea con Israel no lo enunciaban antes, ahora sí. Llamarlo genocidio al inicio tampoco lo enunciaban, ahora sí. Es decir, y incluso la reunión, por ejemplo, en Barcelona, que ha hecho alusión Yone Belarra en algún momento, con diferentes líderes progresistas que han tomado otras posiciones. Gustavo Petro sí que ha roto relaciones con Israel. Claudia Sheinbaum, por ejemplo, ha hecho una reforma del Poder Judicial, algo que tampoco ha hecho Pedro Sánchez. ¿Hasta qué punto el presidente Pedro Sánchez se ha movido? Bueno, yo creo que el cambio en las posiciones del Partido Socialista, de manera muy evidente, tienen que ver fundamentalmente con dos elementos: con la movilización social. Ellos se mueven con respecto a la cuestión palestina por la movilización masiva de tanta gente decente en todo el mundo que le dijo al gobierno que era insoportable nuestra complicidad con el genocidio, y eso les obligó a aprobar un embargo fake de armas. Quiero aprovechar esta pregunta también para destacar que este gobierno es el que está reprimiendo a los activistas y las activistas pro-palestinos que pararon la Vuelta Ciclista a España. Dijeron que se sentían muy orgullosos y después les caen multas de miles de euros. Yo creo que ese movimiento tiene que ver con la presión social y también con la presión política de Podemos, que desde el primer momento ha estado insistiendo en que nuestro país es un país de paz, y estoy totalmente convencida de que eso está en nuestro ADN, es uno de nuestros principales patrimonios democráticos. El no a la guerra está tatuado en la piel de miles de personas de manera intuitiva, sabiendo que las guerras, quien las paga es la clase trabajadora. Las guerras nunca las pagan quienes las ordenan desde sus despachos. El hijo de Donald Trump nunca va a ir a la guerra. Quienes van a ir a la guerra son los hijos de la gente trabajadora. Y eso la gente en España lo sabe muy bien, y es lo que ha hecho que ese sentido común mueva las posiciones del PSOE. Lamentablemente, de momento, solo en el plano discursivo. Pero yo confío en que finalmente se vean obligados también a tomar acciones concretas debido a esa presión tanto política como social.